El final de Five Nights at Freddy's 2 literalmente lo cambia todo. Desde Vanessa siendo poseída por la marioneta, la aparición de Fazbear Frikes confirmada para esta tercera película, y el gran cameo sorpresa de Circus Baby, que no solo conectaría con una tercera, sino con una cuarta película, conectando con los eventos de Sister Location y Five Nights at Freddy's 4 y Michael Afton. Así que prepárate porque llegó la medianoche Hell's Kitchen. Y esto es... Tenemos Springtrap confirmado para esta tercera entrega de Five Nights at Freddy's. Si recordamos al final de esta segunda película, Vanessa, al ser rechazada por Mike y Abby, acaba siendo poseída por el mismo Puppet, a lo que después en la escena postcréditos se nos confirma que para la tercera película tendremos adaptado Fazbear Frikes con el mismo Springtrap, y aparece un diálogo al final de los créditos que al parecer es el propio Henry mencionándole a Mike que le hubiera gustado terminar su conversación y que tiene la ubicación de más animatrónicos. Obviamente esto nos llama mucho la atención, pero acaba diciendo que la marioneta va por él y que debe de protegerse, a lo cual es atacado. ¿Cómo creemos nosotros que van a organizar todo este lore que nos dejaron al final en este super cliffhanger de Five Nights at Freddy's 2? Creemos que la película iniciará con un salto temporal de 2 a 3 meses justo después de la llamada de la escena postcréditos. ¿Cómo iniciaría esto? Es muy posible que la persona que atacó a Henry en esta llamada pues fue la misma marioneta, ya que si recordamos, el propósito de la marioneta es vengarse de los adultos por toda esta subtrama que nos dieron en la segunda película de que no le hicieron caso cuando se estaban secuestrando a un niño en esta pizzería de Freddy, a lo que llevaría a que Henry se daría cuenta que es la propia Charlotte y lograría capturar a Vanessa, que está poseída por la misma marioneta. ¿Qué sucedería después? Michael atendería la llamada de Henry y se reunirían, y se daría cuenta Mike que la misma Vanessa está siendo poseída por la marioneta y que hay cierta manera de transportarla a lo que sería un animatrónico y separar el alma de Charlotte de la de Vanessa. Esto sería gracias a incluso un guiño a los juegos que sería con el mismo animatrónico Lefty. Si el animatrónico Lefty llegara a aparecer en esta película, sería con un lore parecido a este, en el que el propio Henry se obsesione con sacar a Charlotte del cuerpo de Vanessa y transportarla a este animatrónico para hacer que su alma o descanse en paz o poder incluso reunirse con su hija otra vez. Pero esto no sería todo, ya que se darían cuenta en la televisión de que van a abrir una atracción basada en Fazbear's Pizza que se llama Fazbear Fries. Lo que les llamaría aquí la atención sería que está siendo promocionada a base de un animatrónico basado en un Springlock de Spring Bonnie. Obviamente Henry, al darse cuenta de esto junto con Mike recordaría las palabras de los niños al final de la segunda película de que ya no pueden contenerlo más, y Mike se daría cuenta que este sería el mismísimo William Afton, que probablemente su alma esté dentro del animatrónico de Springtrap ahora, a lo que llevaría que para vencer al mismísimo William Afton, Mike acabe colándose como guardia de seguridad en este Fazbear Frikes y veamos adaptado este tercer juego. Y agregando un tercer lore a esta historia, probablemente con el gran cameo de Circus Baby, veamos algún lore o alguna explicación de los animatrónicos Funtime y con el mismísimo Michael Afton. Ya después de que Mike se infiltre como guardia de seguridad en Fazbear Frights y descubra que, en efecto, ese animatrónico dorado que se ha estado mostrando en las diferentes publicidades e incluso en las atracciones es, en efecto, William Afton, el padre de Vanessa, ahora idearía un plan de cómo eliminarlo, probablemente similar a lo que vimos en los eventos del juego, que sería quemando toda la pizzería. Pero mientras tanto, Henry estaría tratando de dialogar con lo que es ahorita su hija, el animatrónico Lefty, ya con el puppet dentro de este mismo, y trate de dialogar con ella y convencerla de que lo que está haciendo es algo incorrecto y que debería ya buscar la paz, o incluso esté tratando de revivirla de alguna cierta forma. Y Charlotte, por estar llena de agonía, trate de manipular a su padre para que le dé un cuerpo nuevo, que como en los eventos de la segunda película ya tenía un host perfecto, que era Abby. Entonces lo convenzca de que vayan a Fazbear Frights, donde probablemente estén todos los protagonistas en esta parte de la película, para que reclame este cuerpo. Él, por querer ver a su hija, acepte y vaya con ella para poder darle un cuerpo finalmente a su hija. Pero al final de los eventos se dé cuenta de que esto está incorrecto, que Charlotte murió hace mucho tiempo. Entonces, como un último sacrificio, haga que Vanessa, Mike y Abby escapen de Fazbear Frights y él le prenda fuego, matando tanto a Springtrap como a Charlotte como a él mismo. Así terminando los eventos de la película. Pero como le gusta hacer estas pinches películas, nos deje en otro cliffhanger donde Michael Afton, que también sobrevive al fuego, que no mencionamos, pero probablemente también esté ahí ayudando a su padre, secuestre a Abby y se la lleve al búnker de los eventos de Sister Location, porque ya sabemos que los Funtime Animatronics sí existen en este universo, ya que vimos tanto a Baby y sabemos que hay más animatrónicos por el diálogo que nos ha contado. Y ahora, comenzando con los eventos de la cuarta película, sí no se ha estrenado ni siquiera la tercera, pero ya estamos hablando de una posible cuarta película. Ahora hablemos un poco de la historia que sería del cuarto y del Sister Location, ya que creemos que esta última película adaptaría estos
estos dos juegos. ¿Por qué esos dos juegos y no simplemente adaptar los eventos del cuarto? Porque el cuarto es simplemente una pesadilla. Bueno, originalmente era una pesadilla de lo que era uno de los hijos de William Afton, el Crying Child o Evan Afton, según los fan theories y todo ese pedo, pero luego se cambió a que terminó siendo unos experimentos. Aquí lo voy a tratar de simplificar lo más que pueda, viendo cómo son los eventos y lo complicado que ya es el lore, pero en una historia de los libros que también sacaron, llamados Tales of the Pizzaplex, nos explicaron en la historia de Ditofobia que en realidad los eventos del cuarto juego eran simplemente un experimento con un gas alucinógeno y también alucinaciones auditivas que mantenían a un joven por 10 años atrapado en este bucle que vimos en los eventos del cuarto juego con los animatrónicos Nightmare. Entonces probablemente no se basen mucho en la película de estos eventos, sino que lo utilicen para darnos la backstory de Michael Afton, ya que la teoría popular es que Michael haya sido manipulado de esta forma por su padre y lo esté ayudando poco a poco en los eventos del primero y segundo juego, y el tercero ya se dé cuenta de lo que está haciendo y trate de eliminarlo quemándolo. Y esto también se conecta mucho con los Fontaine Animatronics. Los Fontaine Animatronics tienen algo que se llaman los discos de alucinaciones auditorias, que se pueden ver durante los chequeos de Baby en el mismo juego, pero son mencionados mucho en muchas de las novelas, como fue la de Twisted Ones, entre otras, que básicamente son discos que te hacen ver cosas que no existen. Entonces probablemente William, tratando de hacer otro él con su hijo, utilizara esta tortura constante para hacer al Michael Afton que vimos en esta película. Y pues con esta backstory establecida de Michael Afton ya nos moveríamos a lo que serían los eventos de Sister Location y cómo se relacionaría con esta cuarta película. Probablemente después de que Michael capture a Abby y se la lleve al búnker de Sister Location, pues intente continuar con la misión de su padre utilizando el remanente creado en base a los animatrónicos que ya vimos durante la película y tratando de crear más utilizando a Baby y a Abby, haciendo que ésta la posee. No creemos realmente que nos muestren que la maten. Probablemente sí la maten y esta termine poseyendo a Baby, pero como es una película PG-13 no creo que muestren esto y realmente sería muy grotesco para una película que sinceramente no utiliza el terror tan bien, ya que sí nos han mostrado muertes de niños como fue el caso de Charlotte, pero no creo que tomen esta decisión. Pero toda esta super teoría que acabamos de hacer de la cuarta y tercera película, hace falta explicar lo más importante, yo creo, de todo este tema, incluso hasta de Sister Location, incluso que podría aparecer en el tercer juego, sería en todo este tema del remanente. No nos vamos a meter incluso con tanto el tema de la agonía y cosas así, porque son cosas más complicadas de entender, pero vamos a meternos con lo más importante, que es el remanente. Para hacer esto un poquito más sencillo, Editor Luna aquí. Tan confuso estaba lo que es el remanente que incluso en esta explicación la cagamos. Debíamos haber investigado un poco más, pero pues lo que explica aquí mi compañero es que es la agonía. La agonía y el remanente pues son sustancias o conceptos muy similar en el universo de Five Nights at Freddy's. Pero pues básicamente en primera, el remanente es el resultado de lo que es un espíritu poseyendo un animatrónico. El metal que pues recibió esta posesión se puede reutilizar y esto es lo que básicamente es el remanente. De hecho, los animatrónicos Funtime en Sister Location están hechos de remanente de este metal especial que se sacaron de los animatrónicos originales del Five Nights at Freddy's 1. Si recordamos en el minijuego de Five Nights at Freddy's 3, donde William Afton básicamente desarmó a los animatrónicos originales, utilizó estas piezas para la creación de los animatrónicos Funtime. Por eso se movían y estaban poseídos sin la necesidad de tener almas dentro de ellos. El único que sí tiene un alma confirmado sería la Circus Baby, que sabemos que tiene el alma de una de las hijas de William Afton, Elizabeth Afton. Pero como tal, los demás animatrónicos no cuentan con almas de niños dentro de ellos, sino tienen este metal especial, los cuales los vuelve autónomos. Y en cuanto a la agonía, es lo que vamos a explicar ahorita mismo. El remanente, entre comillas, es lo que da la inmortalidad. Es un líquido que sueltan los cadáveres de los niños que sufrieron ciertas emociones muy fuertes. El mayor ejemplo de esto sería la fuerte emoción en la que se quedó Charlotte en esta segunda película, que fue la rabia incluso. ¿Cómo podría afectar esto incluso en una cuarta película? Probablemente en esta cuarta película se nos revele toda la investigación y todo el propósito de lo que sería William Afton, ya que, pues si lo recordamos, la verdad en estas películas no se nos ha dado como el propósito de por qué William Afton hace lo que hace. Realmente, incluso la mayoría del público general es lo que se pregunta, ¿no? De cuál es el propósito de este gran villano. O sea, sí, muy padre su adaptación, muy padre su traje, pero pues ¿para qué, no? O sea, como que sí te saca de contexto. Entonces,
Esta cuarta película, incluso puede ser que en la tercera hagan como ciertas referencias a esto, pero más en la cuarta se dediquen a explicarnos con el tema de Crying Child y todo este contexto de Sister Location, todo este tema del remanente y la búsqueda de William Afton por la inmortalidad y pues darse cuenta que, pues al final de cuentas, gracias a los animatrónicos y todo este tema que se fueron dando cuenta con el tiempo, se dieron cuenta que sí había manera de hacerse inmortal. Entonces, posiblemente en esta cuarta película veamos adaptado todo este tema del remanente en los animatrónicos. Probablemente el primer animatrónico en tener ese gran remanente sería el mismo Puppet. Incluso en la historia original se supone que el Puppet fue como la primera víctima de William. Entonces sí conectaré un poquito con toda esta historia del remanente y puede ser que incluso por eso no hayan destruido esta pizzería original, porque pues si te pones a pensar lógicamente no tiene sentido que esta pizzería, si falleció una niña ahí, pues siga pues existiendo, vaya, y si además existían todos estos animatrónicos que no servían, esta pizzería seguiría existiendo gracias a que Charlotte sería la primera víctima en haber liberado remanente o la primera persona en la que William se dio cuenta que podía liberar remanente. Todo esto se podría revelar incluso en una cuarta película. Es un lore extremadamente largo, extremadamente confuso, pero ya con la aparición de lo que fue Baby y Michael Afton, incluso puede que exista una cuarta película explicando todo esto de Sister Location, el Crying Child y posiblemente por fin un cameo de la mordida del 83. Y bueno, ¿qué opinaron de estas teorías, esta especulación sobre una tercera e incluso una posible cuarta película de lo que sería esta saga de Five Nights at Freddy's? Que aunque puede que las películas no estén tan buenas, no estén tan chidas, recaudan un montón de dinero. Entonces sí vamos a ver un montón más de estas películas en lo que sería el futuro de, pues, del cine. Dejen en los comentarios qué teorías tienen ustedes sobre lo que sería el futuro de esta franquicia. ¿Creen que adapten todos los juegos, incluso llegando hasta Security Breach? ¿O simplemente... Claro. O simplemente lo dejen en lo que sería Five Nights at Freddy's 3 y 4, incluso Sister Location, o llegando hasta Pizzeria Simulator? Bueno, sin más que agregar, esto fue Luna y Diablo.